gusto estar acá con ustedes. Iniciamos con estas reacciones que estamos haciendo a lo mejor del 2023 y cómo no va a estar el triplete histórico del Manchester City ganando Copa, Liga y Champions. Con Pep Guardiola, con Erling Haaland, lo repasaremos acá en video de Forza Champions. Y aquí tenemos el video con los 3 títulos que logró en un histórico 2022-2023, los 3 títulos en 2023, y por eso reaccionamos a lo mejor del año, y es con este triplete del Manchester City en 3, 2, 1, video de Forza Champions. Pep Guardiola, Julián Álvarez, Cole Walker, Gundogan. Temporada 2022-2023, con un doblete de Erling Haaland, el Manchester City superaba al West Ham en su estreno en la Premier League. Los campeones comenzaban de manera exitosa su defensa del título, sacando el rodillo para su... Es que todos estaban a nivel, no había uno que desentonara en esa temporada, en este 2023 histórico para el Manchester City, que De Bruyne iniciaba, se lesionaba, pero no desentonó nada. Nadie en el Manchester City en esta temporada. Superar con autoridad y contundencia al Bournemouth. En su visita a St. James Park, un gol de Gundogan daba ventaja al City. Sin embargo, las urracas volaron con su fútbol directo y el fuerte ritmo local golpeaba unos Citizen que se vieron 3-1 abajo. No podían ganar todo, pero sí, por lo general, en la mayoría de los partidos, en la mucha mayoría de los partidos, fueron superiores al rival, sin ninguna duda. Los Sky Blues aguantaron de pie, sobreviviendo a un duelo espectacular, logrando evitar la derrota. A continuación, frente al Crystal Palace, el conjunto celeste se desmoronaba 0-2 al descanso. Pero en una colosal segunda parte, un gol de Bernardo Silva reactivaba a su equipo. En ese momento Haaland entró en combate y con una voracidad incontestable, el delantero noruego... Es que, vamos a ver, hemos visto los goles, cabeza, estando ahí nada más y pateando, pero hay goles que hacen la diferencia, hay goles con otras características. Es que Haaland no es un jugador de solo área, no es un jugador de que ahí está y las mete como si nada. Hay jugadas que marcan a Haaland. Luego firmaba un triplete haciendo añicos la defensa de los... Y a pura fuerza les gana. Es que tiene potencia, tiene definición, tiene cabezazo, anota penales. Lo único que le hace falta es hacer tiros libres, pero no los va a hacer de bueno. El insaciable killer escandinavo estaba desatado y en tan solo media parte destrozaba al Nottingham Forest con su segundo hat-trick consecutivo. Los de Guardiola no levantaron el pie del acelerador y con un zapatazo de Cancelo y un doblete de Julián Álvarez, la máquina goleadora Citizen atropellaba un bisoño Forest. Seguidamente ante el Aston Villa... Es que hacía de todo el Manchester City, de todo por doquier, como sea, con uniforme, con el otro. Era fútbol total, uno de los mejores equipos que ha jugado fútbol en el planeta. La Haaland acudió puntual a su cita con el gol, pero los villanos lograron anular la ventaja, impidiendo a los celestes tomar la punta. Y ahí la perdí ante el Arsenal líder por mucho tiempo durante la Premier League la temporada pasada. Era una lucha, una batalla tú a tú, hasta que la gasolina se le escapó. En ese momento el conjunto inglés hacía su estreno en la Champions League, pasando como una apisonadora por el Ramón Sánchez Pizjuán. Un gol de Haaland golpeaba la mandíbula sevillista y el equipo de Nervión quedó como un púgil en la lona, a merced de un City que se divertía ante su depresivo rival. Tras los goles de Foden y el segundo de Haaland, Rubén Díaz colocaba la puntilla. Hemos visto muchos goles del City muy similares, que es jugada por alguna banda, centro rastrero y toque. Muchos goles así del Manchester City, pero es por la capacidad individual y colectiva que tiene sus jugadores, o que ha hecho o que ha generado Pep Guardiola. Los mancunianos vieron después como un gol de Bellingham adelantaba al Dortmund en el Etihad. No obstante, el City se puso el traje de remontada y un golazo de Stones y un acrobático... Este es uno de los mejores goles de Champions de Haaland. Remate. Vean dónde está saltando y dónde la pierna izquierda toca el balón para marcarle a su ex equipo. Golazo de Champions para Erling Haaland. Hicieron a los ingleses asegurarse la victoria. La máquina Citizen mantuvo su inercia ganadora con una cómoda victoria ante los Wolves en la Premier.
Seguidamente, el Etihad acogió un derbi de Manchester para la posteridad. Y ¡pum! Rápidamente Foden anotaba tras una jugada coral. El conjunto celeste desbordó y arrolló con una superioridad aplastante, y un imparable Haaland y nuevamente Foden destrozaban la estructura defensiva del United. 6 al United. En el complemento Antony recortaba distancias, aunque un City demoledor volvía a zarandear y doblegar con una inapelable contundencia. Veamos, vamos a ver el movimiento de Haaland. Es que confunde dentro del área. Véanlo. Aunque un City demoledor... Vean a Haaland donde está aquí. Tiene dos marcas prácticamente. No es una marca asfixiante, pero tiene dos marcas. El pase ya se fue a la banda izquierda y vean a Haaland. Sigue ahí como si nada. Ve que ya el lateral, el jugador por la izquierda puede llegar a ser el centro. Haaland hace que va a picar, que va a meterse y se retrasa. Ese movimiento retrasado permitió que el jugador creyera que el centro iba a estar aquí cuando Haaland sabía que iba a llegar aquí. Y vea, solo, totalmente solo, imposible para el defensor. Una inapelable contundencia. Y con sendos hat-tricks, Haaland y Foden tenían Manchester de azul. Finalmente, con un doblete de Martial, los Red Devils rebajaron ligeramente una imponente exhibición. En la Champions los celestes siguieron a lo suyo y con un recital goleador frente al Copenhague se afianzaban en la primera plaza de su grupo. Vea, Pep hasta se frotaba las manos porque sabía que tenía un equipazo, que tenía un equipo con todas las letras, que a veces se tiene individualidades y se tiene plantilla, se tiene jugadores, pero equipo no. Pero este Manchester City era un equipo con jugadores increíbles. No importaba rival ni competición, y el City impuso su poderío derrotando cómodamente al Southampton. No obstante, los Sky Blues se atascaban en Copenhague con un penalti fallado por Mare, y en su visita a Anfield Road, pese a marcar por medio de Foden el tanto era anulado por falta previa de Haaland. En un eléctrico y emocionante choque, ambos equipos mostraban su efervescencia Jürgen Klopp en ataque. Jürgen, que es el único técnico que no tiene balance negativo ante Pep Guardiola, que eso ya es decir mucho, ¿verdad? El único técnico que no tiene balance negativo ante Pep Guardiola. Con un intercambio de golpes sin freno, aunque sería Mo Salah quien lograba romper la imbatibilidad de los Citizens. El conjunto celeste se reencontró con la victoria con un sólido triunfo frente al Brighton y en la máxima competición europea, pese a que Mahrez volvía a desperdiciar un penalti. El punto logrado en Dortmund adjudicaba a los de Manchester City 11, Dortmund 7 a falta de un partido, Sevilla 5 y Copenhague 2. El City ya liderando y clasificaba sencillo en este grupo, que no era un grupo fácil, ¿verdad? Con el Dortmund y el Sevilla. Guardiola la primera plaza del grupo. Posteriormente en Leicester, un gran lanzamiento de falta de De Bruyne le daba al City el triunfo y el liderato. Y aquí, con partidos menos el Arsenal, ya el Manchester City empezaba a asomarse, pero es que iba a haber golpe tras golpe tras golpe en la Premier entre el Arsenal y el Manchester City. Con una nueva victoria frente al Sevilla, el equipo inglés cerraba con brillantez la fase de grupos europea. Días después, la araña Álvarez abrió el marcador frente al Fulham. ¡Qué grande, Julián! Aunque la expulsión de Cancelo y el tanto del empate de los Codillers frustraban al conjunto de Guardiola. Sin embargo, en el último segundo de partido, tras un penalti sobre KDB, Haaland daba un agónico triunfo. En la última jornada antes del parón por el Mundial, el Brentford salió a morder a un conjunto mancuniano que logró poner el empate antes del descanso. Pero en el tiempo de descuento, Toney finalizó un contragolpe que silenciaba al Etihad, asestando un picotazo a un... No siempre se iba a ganar y vean ya la diferencia con 14 partidos. Eran 5 puntos de diferencia, 5 puntos entre el Arsenal y el Manchester City. City que se alejaba del liderato. Con el regreso de la competición, Haaland no perdió el olfato, firmando un doblete en la victoria Citizen frente al Leeds. El depredador noruego anotaba una vez más ante el Everton, aunque con un golazo de Gray, los Toffees daban la sorpresa en el Etihad. Y otra vez perdían puntos, ojo.
Había partidos que perdían puntos y se retrasaban con el Arsenal, pero la remontada del 2023 es histórica en la Premier. Tras ese tropiezo, los Citizens se resarcieron en Stamford Bridge y después de un exigente y equilibrado partido, Riyad Mahrez acudió al rescate manteniendo a su equipo en la carrera por el liderato. Aquí se mantenían los 5 ya con 17 partidos, tanto el Arsenal como el Manchester City. Primero los Gunners. 3 días después ambos equipos se vieron las caras en la Copa, en donde los Sky Blues no tuvieron piedad de su rival, clasificándose a lo grande para la siguiente ronda. A continuación, en su visita al Teatro de los Sueños, los Citizens tomaban el mando gracias a un gol de Grealish. Sin embargo, en 4 minutos de agitación, los tantos de Bruno Fernández y Marcus Rashford hicieron a los Diablos Rojos llevarse el derbi de Manchester. A la siguiente jornada, en su encuentro frente al Tottenham, los Spurs asestaban a los celestes 2 duros golpes antes del descanso. No obstante, en el Partidazo. complemento, Julián Álvarez encontró la llave que abrió la puerta de la remontada. Y solo un minuto después, Haaland empató con un testarazo. A pesar de que a la contra los londinenses pudieron recuperar el pulso, nada frenó el empuje de los mancunians, y Mahrez dirigió la reacción dando la vuelta al partido, consolidando la remontada con el 4-2 definitivo. Los celestes pasaron a ¡Qué centro de Bruyne perfecto! continuación el rodillo ante los Wolves con Haaland como factor determinante, desatándose el noruego con Haaland hacía todo lo que quería, todo. otro triplete apabullante. Por su parte, en la Copa, los Citizens daban un golpe de autoridad eliminando al Arsenal con un solitario gol de Nathan Ake. Aunque en su visita a la casa de los Spurs, Harry Kane echaba una mano a los Gunners aniquilando al City. Otra derrota y los puntos empezaban a distanciarse o acercarse. Ya era crítico cada partido, tanto para el Arsenal como para el Manchester City. Con una posterior victoria ante el Aston Villa, el City se situaba a 3 puntos del Arsenal poniéndose a tiro del liderato. Vea ya, eso sí, el City con 22-48-3, pero el Arsenal debía un partido. Todavía la diferencia era de virtual de 6 y ganaba ese partido que debía. Es entonces cuando los dos Es un año histórico en la Premier. candidatos al título se enfrentaron en el Emirates. Y aquí ya empieza una serie de partidos donde está el tú por tú. Con esa diferencia, ya el Manchester City dependía de sí mismo porque había un partido entre ellos que tenían que disputar porque no se ha disputado en el segundo semestre del año anterior. Estadio. Tras un grave error de Tomiyasu, De Bruyne se sacó de la Se la deja De Bruyne. Si se lo hubiera dejado, no sé, a cualquier otro, pero a De Bruyne. Qué remate, clase. Ve al portero del Arsenal como se queda viendo nada más. Sí, ¿qué hicimos? chistera una afectiva vaselina. Pese a que el Arsenal devolvió las tablas al marcador con una pena máxima convertida por Saka, los Sky Blues no perdieron su identidad, sacando a relucir su talento de campeón con un tanto de Grealish. Finalmente, Es que era un partido clave. Si el City lo ganaba, ya dependían de sí mismos. Si el City ganaba, dependían de sí mismos y eso es lo que quería. con el tercero de Haaland, el cuadro mancuniano asaltaba al fortín de los Gunners dando un golpe de autor. Y Arteta totalmente enojado porque el Arsenal dependía de sí mismo y si perdía esto ya la dependencia era el Manchester City y ya era muy sencillo para el resto. Los partidos que venían eran súper sencillos. A la Premier. En el City Ground de Nottingham, El mejor partido de Keylor Navas, señores, el costarricense con el Nottingham ante el Manchester City le dijo a los líderes: aquí ustedes no pasan, solo van a hacer un gol y los demás rematen no pasarán. Partidazo del Tico. el de Bernardo Silva derribaba el muro del Forest. Sin embargo, pese a un dominio abrumador, Keylor. la falta de acierto, ¡Pum! Bien, Keylor. los Citizen tenía el Haaland, otra vez Haaland, ¿qué va a hacer partido Haaland? en el alambre Y arriba. y el gol de Booth evitaba el triunfo de los de Guardiola. En el regreso de la Champions, Riyad Mahrez abrió el marcador en Leipzig, pero el cuadro germano intensificó sus esfuerzos y el cabezazo de Guardiola dejaba todo abierto para Manchester. Los Sky Blues se reencontrarían con la victoria a lo grande en Bournemouth, paseándose con una contundente victoria frente a los Cherries. El frenético ritmo de la temporada no daba respiro y el Manchester City se impuso en un convincente. Ve que ya eran rivales sencillos que podían despachar sin problemas
y ahí van poco a poco. Gente triunfo ante el Bristol accediendo a los cuartos de final de Copa. Los Mancunians mantuvieron su paso firme tumbando un correoso Newcastle y ante el Crystal Palace en Selhurst Park, un solitario penalti convertido por Haaland bastó para el triunfo. El goleador noruego viviría a continuación una excelsa noche en la Champions frente al Leipzig. Indomable y despiadado, en una actuación memorable el vendaval Haaland vapuleó a su adversario con 5 goles para la historia y con su demoledora pegada, el City pasó por encima de su rival con un hiperbólico 7-0. Le metió 7 en Champions. 7. Una locura. Con una nueva exhibición de Haaland que completaba su semana mágica con un hat-trick ante ya eran sencillos los rivales en Premier, por eso es que era súper importante ese partido ante el Arsenal. el Barley y un doblete de Julián Álvarez. Los Citizen lograban un set en blanco alcanzando las semifinales de Copa. Seguidamente en su duelo con el Liverpool, Veanla, golearon al Liverpool. Ya estaban mentalizados de los títulos. aunque Mo Salah hacía a los Citizen doblar la rodilla. Con esa misma rodilla un City inmortal se impulsó para levantarse y tras el empate de la araña, al inicio de la segunda mitad De Bruyne rompía los Reds. Era una locura, ya el nivel que estaban alcanzando era de títulos. Ya el nivel que tenía el Manchester City era de ganar títulos. Ya no podían parar al Manchester City. Ya iban por la Premier, ya iban por la FA Cup, ya iban por la Champions. Ya el nivel que estaban alcanzando era de títulos. Con los Mancunians desatados, un oportuno Gundogan mandaba el balón a la red y el irreverente y desencadenado festival del City lo cerraba Grealish asestando el golpe definitivo. El conjunto Sky Blue volaba imparable, imponiéndose con su Ya Haaland hacía goles hasta por doquier, aunque en la Champions faltó. Los últimos partidos, en horas decisivas, faltó Erling Haaland. ciencia al Southampton con un doblete y un tanto de Golazo chilena. Haaland eligió este gol como el mejor de la Premier League o de su carrera en la temporada anterior. Haaland para el recuerdo. La temporada alcanzaba su momento cumbre y en el choque de Champions frente al Bayern, el campeón inglés comenzaba su castigo a los bávaros con un zurdazo de Rodri donde se estean los arácnidos. Ese tanto reforzó la apuesta Citizen y Bernardo Silva entraba fulgurante en el segundo palo Haaland centrando para desatar el delirio en el Etihad. Bajo la tormenta perfecta de la máquina Sky Blue, Haaland fusilaba el tercero dando a los británicos una clara ventaja en la eliminatoria. El City no bajaba el ritmo, alcanzando su 10ª victoria consecutiva en todas las competiciones con un triunfo. 10 victorias en todas las competiciones. Copa, ya estaba. Ya el nivel era de título. Le podían dar el título en esos partidos ya. Porque el nivel que estaba alcanzando era de campeón. Campeón de Champions, Premier y Copa. Fue ante el Leicester en la Premier. En la vuelta europea en el Allianz Arena, el Bayern trató de revivir la eliminatoria buscando una remontada milagrosa, aunque el City supo aguantar las embestidas y pudo dar la puntilla si Haaland no hubiera mandado un penalti a las nubes. Sin embargo, el noruego... Vean la jugada, que creo que es Upamecano. La jugada de Haaland es de crack. Vean, ahí la tiene Haaland. Upamecano se le medio perfila. Sería... y se resbala Upamecano. Pero Haaland se va hacia Upamecano. Se resbala Upamecano y Haaland va hacia Upamecano. Y Haaland en cuestión de fracción de segundos decide picarle un toquecito para mantener el control de la pelota. Vean la jugada. Se resbala Upamecano. Y de ese resbalón le impide a Haaland pasar. Y Haaland se la tira por encimita para poder seguir con el control de la pelota. Más adelante. Tremenda jugada de Haaland. Tremenda jugada individual para explotar el arco del Bayern Múnich. Clavando el cuero en las mallas y en el corazón alemán. Y los mandó a callar Erling Haaland. Bombazo. Pese a que después Kimmich de penalti puso el gol del honor bávaro, el City ya tenía reservado su billete para semifinales. Los Mancunians pusieron la directa hacia el triplete y con un hat-trick de Riyad Mahrez, el cuadro celeste superaba el... Ya estaban sobre ruedas, nada más iban en el tobogán hacia los títulos, sin problema. Sheffield United sacando su boleto para la final de la FA Cup. De vuelta a la Premier, el Manchester City impuso la ley del campeón frente al Arsenal. Un raso latigazo de Kevin De Bruyne iniciaba la trompa.
aquí ya liquidaban todo, le decían al Arsenal, por favor, siéntese ahí en el segundo lugar, que nosotros vamos al primero. Del City. El vendaval mancuniano era irreparable y con un cabezazo Stones mandaba el esférico al fondo de las redes. Ya lo liquidaban. Con los Gunners sobre la lona. Es que ya el nivel que tenía el Manchester City ya no era normal, era un nivel anormal de equipos, como el Barça del 2009, como el Barça de Luis Enrique cuando ganan la Champions, el Real Madrid de Ancelotti en el 2014, que ya iban, que iban ganando. Situaciones así similares que podíamos ir viendo. KDB asestaba un tercer golpe prácticamente mortal. Pese a que Holding pudo recortar distancias para el Arsenal, en la recta final Haaland se unió al Vean aquí, con 2 partidos menos el City, ya estaba solo 2 del Arsenal. Por eso era la importancia de este juego, porque ya dependían de sí mismos. recital Citizen dando un mazazo al campeonato. Con el pelo suelto hizo ese gol, se quitó la cola, se la estaba acomodando y le dieron el pase. Haaland y dice, ¿qué hago? Vean. En la recta final Haaland Aquí está, con el pelo totalmente suelto. Recital ¡pum! Citizen dando un mazazo al campeonato. Días después, con su victoria en la casa del Fulham, el Manchester City regresaba al liderato de la Premier League. Los de Guardiola deshojaron otra hoja de la margarita sumando un nuevo triunfo ante los Hammers, pintando la Premier de celeste con un doblete de Gundogan frente al Leeds, que afianzaba a los Citizen en el primer puesto de la clasificación. Ahí ya, con un partido menos y ya un punto por encima del Arsenal, ya estaba todo liquidado y se venía el Real Madrid, señores, el rey de Champions, el rey de copas, pero el City ya estaba en un nivel del rey de títulos esa temporada. Ya era imposible. Con los deberes hechos en el campeonato nacional, llegaba el esperado duelo de semifinales en el Santiago Bernabéu. Aunque el City arrancó el duelo con una gran personalidad, fue el Real Madrid quien golpeaba primero con un violento zapatazo de Vinicius. Bombazo. Y celebración gemela, Vinicius Rodrigo, vean. El Madrid quien golpeaba primero con un violento zapatazo de Vinicius. Celebración gemela entre ellos. No obstante, en el segundo acto De Bruyne contestó con otro derechazo extraordinario. El conjunto merengue trató de recuperar el pulso de la eliminatoria, pero los ingleses aguantaron las tablas, dejando todo abierto para la vuelta. Por su parte, en la Premier el City quería llegar al título por la vía rápida, y una genialidad de Gundogan y un poderoso cabezazo de Haaland solventaban la Ya Haaland, en la Premier Haaland era... salida a Goodison Park, que rubricaría el medio alemán con un tiro libre. ¡Ah, qué toquecito! Solventaban la salida a Goodison Park, que rubricaría el medio alemán. Colocación máxima, precisión exquisita de Gundogan en ese tiro libre. Con un tiro libre sutil y efectivo. En el mejor momento de la temporada. Y aquí la muerte del Real Madrid. Tremendo partido del City. Descomunal. El príncipe City iba a acercar al rey de la Champions de su trono. Con un juego abrumadoramente superior, el torre. Es que hicieron ver chico, pequeñito, chiquititititico al Real Madrid. Y eso cuesta. La historia, el alma, la camiseta del Madrid a veces salva partidos. Pero hicieron ver tan pequeño al Real Madrid en este partido de Manchester City. Un partido descomunal, un partido para la historia. Corriente de fútbol local sometía al vigente campeón. Y Bernardo Silva. Aquí todavía no lo habían anotado, pero los primeros minutos de ese partido era como una ola yendo hacia el Madrid. Increíble. Definió con fiereza para abrir el marcador. El Real reaccionó con un latigazo de cross al travesaño, aunque nuevamente Bernardo Silva cazaba de cabeza el segundo antes del descanso. En el complemento el Madrid terminó de desplomarse con un gol de Militao en propia puerta. Y en el último suspiro, Julián Álvarez redondeaba goleada tremenda, de muerte, de todo. Una indiscutible victoria que metió a los de Guardiola en la final de la máxima competición europea. Solo 3 días después, el Arsenal se dejaba matemáticamente la Premier contra el Nottingham Forest. Ahí está, partido. Y el Manchester City celebró la conquista de un nuevo
campeonato con un triunfo ante el Chelsea, levantando su tercera Premier consecutiva. Tremenda temporada del Manchester City en Premier y gran Arsenal en esta temporada pasada. La quinta en los últimos 6 años. Con el primer título en el bolsillo, el Manchester City se enfrentó a sus vecinos del United por primera vez en una final de la FA Cup. El partido empezaba muy de... No había ni el minuto, se ha cumplido, Gundogan ahí hizo esto. ¡Bombazo a la red! Cara para los Citizens, cuando a los 12 segundos Gundogan anotó el gol más rápido de las finales de Copa. Los Red Devils se repusieron tras una mano de Grealish revisada por el VAR, que Bruno Fernández ejecutó desde el punto fatídico. Sin embargo, los Sky Blues volvieron a gobernar, cuando Gundogan enganchó otra volea que sentenciaba el derbi de Manchester y le coronaba como rey de Inglaterra. El conjunto Citizen sumaba su segundo trofeo de la temporada. Check Premier League, check FA Cup. Quedando a un solo paso de un histórico triplete. El 10 de junio de 2023, Manchester City e Inter de Milán disputaron en Estambul la final de la Champions League. El cuadro mancuniano mostró una versión reducida de sí mismo, y Onana se mostraba firme en su única ocasión de... Fue muy parejo, creo que la presión de jugar esta final al City le dio miedo porque no fue tan contundente ante el rival, no fue tan avasallador, ¿no? Y además el Inter tenía lo suyo, no cualquiera llega a una final. La primera mitad. Relax, decía Pep. Oh. Y Onana se mostraba firme en su única ocasión de la primera mitad. Relax. En el complemento, Lautaro desperdició un claro chance para los nerazzurros. Y mediada la segunda mitad, Rodri emergió como un relámpago empalando el balón al fondo de la red. Rodri, pilar fundamental. Un Busquets, no tan Busquets, pero cercano a Busquets. No sé si me doy a entender. Busquets es el mejor 5 de la historia, pero Rodri podría comer en la mesa a Busquets. El Inter dio entonces un paso adelante, pero entre la providencia divina y el larguero el City se salvaba de milagro. Y en unos agónicos instantes finales, Ederson taponaba un cabezazo a bocajarro de Lukaku. Con el pitido final, el City fue un éxtasis de emoción. Primera Champions en la historia del Manchester City, primera Champions de un monstruo delantero como Erling Haaland. Primera temporada para él. El conjunto celeste cumplía su sueño conquistando la primera Champions de su historia, alcanzando la inmortalidad futbolística con un mágico triplete. Campeones de Champions, campeones de Liga, campeones de Copa, increíble 2023 para el Manchester City, que también ganó el Mundial de Clubes. Este es el histórico Manchester City, reacción a esto, reacción porque es historia pura del deporte, principalmente de Inglaterra y demás del Manchester City, triplete histórico en este 2023, en estas reacciones que estamos haciendo acá en el canal, a lo mejor del año y uno de esos podios o uno de esos lugares, una de esas casillas a lo mejor del año y quedárselo sin ninguna duda al Manchester City. Recuerde suscribirse, activar notificaciones y estar pendiente de todo lo que hacemos acá en el canal. Un gusto y nos vemos en la próxima.